Uno de ellos afecta a los bolsillos porque es el Ay, tema de la reforma fiscal y de la la economía. reforma. Sí, la reforma que no es reforma y la economía que ya no sabemos por dónde anda la economía. Y para Está hablar de ello, económica. está económica y muy economicista, Sí. para hablar de ello, pues tenemos como invitado a un economista que ya es parte de la familia de Rumba, Israel. Muy buenas tardes, Israel. Saludos, Janet, un placer. Saludos a Juan Carlos y a los demás colegas ahí en la Aquí cabina. está Hansel y Marino. Saludos, don Marino, saludos, Hansel. Un Un abrazo, abrazo. Israel Abreu. Israel, bienvenido para este espacio. Para nosotros es un placer tenerte aquí en Tomando el Rumbo. ¿Cómo va tomando el rumbo la economía del país? Se habla mucho de la reforma fiscal, Israel. La gente no sabe con qué se come eso, lo único que saben es que le van a poner más impuestos. Y ha salido de los Pandora Papers, también ha salido un papers fugado que el gobierno dice que no es su reforma, pero está en la calle con varios puntos sobre la reforma. ¿Qué Mira, hay de reforma? empezando por ese, como lo hemos llamado algunos expertos en la materia, ese globo de ensayo que salió la semana pasada. Ese fue el resultado, entiendo yo, de lo que expresó Alfredo Pacheco en un programa de radio bastante conocido también, en donde decía que el presupuesto general del Estado eh, venía acompañado de una reforma de carácter fiscal. Entonces, a partir de ahí, entendemos que es que ha nacido este globo de ensayo que, aunque ya el gobierno, en la ocasión de manera efectiva fue hecha por la misma presidencia, cosa que no entiendo, eso debió hacerlo el Ministerio de Hacienda, desmienten la veracidad de ese documento al respecto de su origen, de quién lo emitió. El hecho es que el mismo presupuesto viene con varias situaciones que son relativamente inexplicables. Al respecto, por ejemplo, de las recaudaciones que ellos presentan en dicho documento, en donde se ve un aumento de alrededor de 220 mil millones de pesos, partiendo de la premisa de que el mismo gobierno estableció que el presupuesto para el año 2022 establecía un déficit de alrededor de 5.37%. Eso lo publicaron varios medios y fueron palabras de José Rijo Presbot y Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, a todo esto, lo que entendíamos que era un documento que se suponía discutirse en el Consejo Económico y Social y que hasta la fecha lamentablemente no se ha socializado ningún documento porque todavía estamos trabajando con la parte metodológica de ese proceso de discusión de esos diferentes puntos. Yo establecí, inclusive ahí en Rumba, que lo único que tenía fecha cierta era esa reforma fiscal, porque el gobierno tenía que presentar su presupuesto en octubre y que debía ser conocido en los próximos 30, 40 días. Y así fue. Entonces, nace este documento que viene a lacerar en ocasión de que haya sido un globo de ensayo o que en su defecto en alguna medida sea implementado, que entiendo que no debe ser implementado en ninguna de las áreas. A pesar de la situación que tiene el gobierno, que entiendo que hay otras soluciones más factibles y viables. Por ejemplo, Israel, una pregunta, escúchame. ¿Cómo sí. afectan estas medidas de este globo de ensayo a la economía informal? Nos interesa eso porque la verdad que en la República Dominicana el gran grosor de la población de clase media para abajo pertenece al mercado informal. Y de hecho estuvo bien agravado la situación con el tema de la pandemia porque lo que más sufrieron precisamente fue ese mercado informal, donde, por cierto, las mujeres estamos más presentes que los hombres, o sea, tenemos más fuerza laboral en el mercado informal. ¿Cómo afecta estas medidas o alguna de ellas a ese mercado informal que todavía no termina de recuperarse después de esta pandemia? Yo lo he titulado un golpe bajo la clase media. Y definitivamente los principales impuestos que afecta esa reforma son, el primero es la ampliación de la base del ITEVIS, en donde se van a gravar productos y servicios que no estaban grabados. ¿Cómo cuáles? Productos inclusive que son parte de la canasta básica familiar. Por ejemplo, inclusive hasta el arroz en algunos casos. ¿Qué? Algunos servicios No, tan con la roca no imprescindibles. jueguen. Bueno, para que ustedes entiendan, inclusive algunos servicios que aunque parezca relativamente subjetivos son importantes, inclusive desde el punto de vista preventivo
y de la estabilidad emocional de los ciudadanos. Por ejemplo, los servicios personales, como son el gimnasio, el salón de belleza, la peluquería o el masajista. Bueno, déjame decirte que eso va a ser muy bien para que las mujeres comencemos a usar la greña rizada. No, pero no tiene que ir. No, pero no tiene que ir a su salón también. Se gasta con la greña sí. rizada, más que lo otro. Sí. Entonces, ese es el principal impuesto, porque es un impuesto indirecto que todos lo pagamos cuando consumimos cualquier tipo de Repite bien, eso, que nos están escuchando, Israel. Repite eso porque eso es importante. Que hoy usted va al salón o a darse un masaje o al gimnasio y no paga impuestos. Pero repíteme eso, por favor. ¿Cómo implica eso? Exactamente. Entonces, cuando usted vaya al salón, a partir de que este golpe bajo a la clase media se apruebe, entonces le van a grabar ese servicio. Usted se va a arreglar las uñas, el pelo, se va a maquillar, usted lo van a grabar con un 18% de ITEVIS a la hora de usted pagar esa factura. Y Suerte que mi hija se fue para España. Entonces, agregarle a eso otros productos que van a ser grabados con el ITEVIS en ese proceso de ampliación de la base. Inclusive, en el mismo documento establece que hasta los servicios funerarios se van a grabar con el ITEVIS, que hasta ahora están exentos. Entonces, definitivamente un golpe bajo a la clase media. Otro impuesto que es, además agregarle a eso que todos los impuestos son inflacionarios, o sea que ese es un impuesto adicional que se le va a agregar, ese proceso inflacionario que vamos a vivir en ocasión de esta reforma. Entonces, otro impuesto importante es el que va a agravar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que actualmente existe, pero que en este globo de ensayo. Pero tú puedes decir, tú puedes explicarnos ahora mismo cómo se está pagando, o más o menos una referencia de lo que se está pagando ahora, qué es lo que se está pagando de impuesto inmobiliario ahora. Exacto, para que la gente entienda, en el caso específico del impuesto a la propiedad inmobiliaria, tenemos una exención contributiva que llega hasta 8 millones. El resultado... O sea, le hace, si usted tiene una casa o lo que sea finca que no sea de agropecuaria, que llega hasta 8 millones, usted no paga impuestos. Usted no paga. Entonces, de ahí en adelante, usted paga un 1% dividido en 2 cuotas. Ahora, en este globo de ensayo, se plantea que se reduzca la exención contributiva hasta 5 millones de pesos, que eso es alrededor de $90,000. Y entonces, en el tramo de 8... Pero aquí cualquier casa cuesta 5 millones de pesos, ¿es un abuso? Exactamente. Entonces, en ese tramo de 8 a 5 millones se pagaría un 0.5% en 2 cuotas iguales. Ahora bien, como te establecí inicialmente, ahí están ampliando esa base en función a los valores de la propiedad. Mira, Israel, un paréntesis, decía Balaguer, tener un techo no es un privilegio, es un derecho. Sí. O sea, como de hecho lo es. Entonces, ¿cómo va a ser que nosotros, que tenemos un país en pobreza, que una de las cosas que la gente procura es tener una casa, 5 millones de pesos, lo cuesta cualquier casa, Hansel? Sí, claro que sí. Israel, Ajá. ¿dónde, obviamente, según tú has desglosado este documento que supuestamente se filtró, sea un globo de ensayo o no, como tú lo has dicho, es un golpe a la clase media? Entonces, ¿por dónde debería enfocarse una reforma fiscal que no sea tan dañina para la clase media o para cualquier clase social? ¿Qué se puede hacer? Miren, toda la reforma fiscal da un golpe. Eso es así. No, mira, lo malo de todo esto es, y a lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos de los últimos 20 años, es a llamarle reforma fiscal a una reforma tributaria. Por eso... solamente impositiva. Exactamente, es tan espinoso tratar el tema en República Dominicana. Fiscal, ¿Qué debería contener una reforma fiscal que no solamente sea impositiva, que además no sea impuesto? ¿Qué debería tener? Mira, por ejemplo, y aquí quiero hacer un equilibrio entre mi rol de oposición y el profesional que soy. Pues tú eres opositor. Sí, soy el de la director Fuerza de del la Pueblo. Comisión de Asuntos Económicos del PRD. Pero a todo esto... Eso para que ustedes vean que hay muchos PRDistas capacitados aquí en este país, que a veces dicen ustedes que ¿dónde están los PRDistas? Entonces, el hecho es que no quiero parecer, porque también es una cultura nuestra, el agregarle valor
a cualquier posición. No obstante, lo que nosotros necesitamos es que Luis Abinader en alguna medida salga bien al margen del rol y los intereses. Claro, porque sale bien el país. El país que la política sea mañana no en contra de, sino a favor del que tenga mejor propuesta de nación. Exactamente. Y que él lo haga bien porque lo hace bien para todos los dominicanos y las dominicanas. Pero que no engañen en los discursos de presentación ante el pueblo, ante el electorado. Entonces ahora vamos a entrar en materia. Entonces, por ejemplo, el gobierno no necesita hacer una reforma fiscal integral para revisar la composición de su gasto corriente y su proporción de inversiones de capital. Que de hecho... Ellos no han invertido nada, Israel. El año pasado nada más ejecutaron un 30 y pico de % del presupuesto y no han hecho ninguna inversión. Ahí va a llegar. Ha sido una de las gestiones más deficientes que en los últimos años ha registrado República Dominicana al respecto de lo que se presupuesta y lo que se ejecuta. Entonces, la proporción en este presupuesto sigue siendo 87-13, que fueron las proporciones que estableció el PLD durante los últimos 16 años de gobierno. O sea que no hay ninguna diferencia. Cuando usted quiere real y efectivamente reformar de manera integral, lo primero que debió hacer fue sentarse y revisar su estructura de gasto corriente y bajarla, y sus inversiones de capital al respecto. Yo pudiera haber aceptado, y tú me corregirás al respecto de nuestra filosofía política en relación a la socialdemocracia, un 80-20, 20 en gastos de inversión y que se ejecuten, y un 80% en gasto corriente. Eso por ese lado. Ahora, en un proceso de reforma fiscal integral también, el gobierno puede abocarse, ¿verdad?, a un proceso de endeudamiento responsable. Yo preferiría, frente a ese paquetazo fiscal, que sería un golpe bajo a la clase media y a la clase baja, que el gobierno se endeudara en la medida que fuera necesario. Ahora, ¿qué se requiere para eso? Para eso se requiere... Pero que se endeudara más, Israel. Que se endeudara lo que fuera necesario, y paso a explicarlo. Porque sí, pero ¿endeudarse para qué? Vamos, ¿endeudarse para qué? Entonces, ¿para qué? Miren, la naturaleza de toda actividad humana tiene un inicio al respecto de la misma en función a algún compromiso económico con alguien. Inclusive cuando creamos una compañía, el mismo capital que aportan los socios son un pasivo de esa empresa con sus socios. Eso se llama deber. Y los haber son los activos, incluyendo el capital, para que ustedes tengan una idea. Entonces, ahora bien, la diferencia es que tú no puedes tomar prestado para gastar en gastos corrientes, valga la redundancia, porque el resultado de eso va a ser que tú vas a comprometer tus ingresos futuros y no vas a producir para ello. Ahora, si el gobierno de Luis Abinader prepara un plan de nación que dé al traste con inversiones que tengan retorno de la misma, entonces... Vale la pena prestar, coger prestado. Exactamente. O sea, Israel, yo no podía el banco a coger prestado 100 mil pesos para yo pagar la tarjeta de crédito, porque entonces estoy endeudándome como quiera. Si esos 100 mil pesos lo cojo prestado es para un negocio, para una inversión que me reproduzca algo. Se está endeudando más. Te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo 2 millones de pesos y cojo para allá para la emisora. Mira, Janet, ese millón de pesos. Toma tú uno, don Marino. Tráemelo en dólares, por favor, porque en pesos no me lo mismo lo trae sin sobre, me lo puede traer. Toma un puño. Se lo llevo en efectivo. Sí, sin sobre. Y el dólar el mío, porque en pesos no me alcanza. Y ustedes lo deciden de manera indistinta. Janet decide irse para España. Claro. Pasa 30 días en España y tiene su cuarto para arriba. Tú que me conoces. Y Marino agarra y dice, no, yo voy a poner un colmado en el frente de mi casa. Sí. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser la diferencia en el corto plazo? Quiero ponerlo con un ejemplo. Dame Manivel, ponme un colmado, ponme un supermercado. No, lo que pasa es que es $1 millón de pesos. Y no le da para nada. De acuerdo. Son 3 botellas, 3 potes Brugal lo que más que te va a dar. Ahora, ¿tú quieres que te diga una cosa? Entonces, ¿qué va a pasar? En los próximos 30 días que tú vas a haber gastado ese $1 millón de pesos, ya tú no vas a tener fuente de ingreso para hacerle frente a esa responsabilidad económica que tú asumiste. En cambio, Marino, después de haber puesto su colmado, va a tener el capital que tomó prestado, va a haber podido pagar real y efectivamente su primera cuota de ese capital y seguir operando y alcanzar el nivel de vida, el índice de desarrollo humano que él y su familia se merecen. Entonces, esa es la diferencia. Israel abre técnico profesional y en alguna medida creo que cuento el apoyo con las autoridades, incluyéndote a ti, Janet, con esa tesis.
de que con un endeudamiento responsable, consensuado, totalmente de acuerdo, con todas las fuerzas políticas. Coger prestado no es malo, el tema es para qué tú lo coges prestado. Entonces llevamos al país a un mejor puerto en términos de índice de desarrollo humano, de crecimiento económico real, no un bluff como el que tenemos ahora, porque ahora tenemos un crecimiento económico que está basado en política monetaria, prestando dinero, como tú bien acabas de decir, a los ciudadanos para que compren carros, para que compren casa, y a un ciudadano inclusive que tiene endeudando a la gente se está endeudando, no tiene cómo pagar después. Que tiene flujo de caja, entonces no le prestan con un plan de negocio. Entonces yo creo que debe haber un enfoque diferente. Mira, un punto importante que nos acaba el tiempo, querido, es la formalización, ya para concluir. Yo creo que, y no formalización al respecto de crear compañías ni nada de eso, no, sino de formalización en relación a la bancarización de los ciudadanos, de la micro, pequeña y mediana empresa en República Dominicana. Mira, hay un porcentaje que se plantea en este globo de ensayo, que es aumentar el 0.15% que se le cobra a las transferencias, a los retiros y a la emisión de cheques. Que eso es vital para la formalización, para la bancarización de manera específica. ¿Por qué? Porque el ciudadano sabe que cada vez que mueve un peso le van a sacar su dinero, entonces se plantea en ese globo de ensayo el subir de no, aquí es sacando unos cuartos por todos lados. A 0.75%, 5 veces más. Entonces, aquí hay gente que dejó de hacer cheque para que no le cobraran impuestos. Y ahora pues, para que tú entiendas, mira, la encuesta que realiza el Banco Central de la República Dominicana, la última la hizo en el año 2019, establece que del 100% de los ciudadanos en capacidad de tener una cuenta de banco, ¿tú sabes qué pasa? El 54% deciden tenerla. Sí, y el otro 46%, más de la mitad, establece que quiere alejarse del sistema financiero. Entonces, la situación es crítica al respecto de esas dos variables. Israel, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. De hecho, ya sabes que eres parte de esta familia, te estaremos contactando todas las semanas para que nos ilustre, nos enseñe, nos desglose los términos económicos que para la gran mayoría de la ciudadanía pues son ajenos a ellas. Economía al dedillo, como dice Israel, como sería bueno para Así que Israel. Muchas gracias, Israel. Miren, compañeros, ya al echarse la paloma, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil suspendió hoy al director de esa dependencia de la línea noroeste, el señor Tatis López, por soborno, acusado de cobrar soborno a suplidores de desayuno escolar para darle la exclusividad. Que estaban comprando, inclusive se hablaba de que estaban cobrando 2 pesos por cada desayuno escolar. Y cuando sí, pero a nivel general, ¿para quién iba a ser la recaudación? Bueno, no se sabe, pero estaban cobrando 2 pesos por cada desayuno escolar. Imagínese usted. Señores, yo no me doy y eso cuenta. Es diario, viejo, eso es diario. Señores, estamos llegando ya al término. Les recordamos que estamos pendientes, el país está pendiente, atento a lo que está pasando en el juicio de Odebrecht. Todavía no tenemos noticias, lo cierto es que estamos a la espera de esto, de a ver cómo se aplica la justicia, cómo se aplica la ley de acuerdo a la probatoria depositada por el Ministerio Público. El tribunal tiene hoy un gran desafío y usted y yo estaremos pendientes para ver qué transcurre. Mientras tanto, como cada semana, ya inició la lectura del fallo. Como cada día, llegamos al término del programa. Nos falta tiempo para conversar siempre, ¿verdad, Hansel? Así es, ¿verdad, claro Marino? Sí. Claro. Pero lo bueno es que mañana, nueva vez, estaremos aquí con ustedes en Rumba 98.5. Con sentencia en mano. Con sentencia en mano de 3 a 4 para que juntos veamos mañana cómo se sigue tomando el rumbo. Para analizar el país y el mundo.